Se la subo al Classroom. Bueno, estamos grabando. Entonces, la deformación, como dice el compañero, depende del ruido. Y la reducción de la señal, el voltaje, digamos, ¿de qué dependía? ¿Cómo se llama a la perturbación que produce una disminución de voltaje, por ejemplo, de la señal o de amplitud? ¿Alguien se acuerda? Me sale atenuación, pero no sé Muy si es... bien, es la atenuación, sí señor. Ah, Muy bien. bien, Miriano, es la atenuación. Entonces, ahí ya tenemos dos perturbaciones. Por un lado está la reducción del nivel de voltaje, que lo da la atenuación, y por el otro lado está la deformación de la señal, que la da el ruido. Ambos perturbaciones, ¿sí? Cuando hablo de perturbación estoy diciendo que es algo bueno o algo malo, que perjudica una comunicación. Algo malo. Bien, es algo malo, o sea, perturbar igual es hacer algo malo. Entonces, Profe, igual, depende del dispositivo, puede atenuar el audio, el sonido. Porque perfecto. Sí, 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 sí. En todo dispositivo siempre vamos a obtener el ruido, que después vamos a ver que puede venir dentro de un medio de transmisión, dentro de un cable o fuera de un cable se puede producir ese ruido, y lo que se llama atenuación, ¿sí? La atenuación es como un límite que tiene el medio de transmisión. Hasta acá llega y la señal llega correctamente. Pasado esta distancia, por ejemplo, ¿sí? Se va a reducir el nivel de ruido. Entonces, ambas perturbaciones van de la mano, tanto la perturbación, atenuación, como la perturbación ruido. ¿Sí? Van de la mano. Entonces, ¿de qué dependen estas dos perturbaciones? Hay tres factores que me determinan si hay mayor grado de ruido o mayor grado de atenuación. ¿De qué era? ¿Qué les parece a ustedes? el exterior, o sea, donde esté ubicado el sujeto, porque no es lo mismo estar en la ciudad que estar en el campo, Ujú. no vas a tener el mismo ruido exterior. Exacto. Bueno, eso es algo importante, sí. Pero nosotros estamos estudiando ahora los tipos de cable, ¿no? Y yo les pregunto, ¿es lo mismo transmitir una señal en una línea abierta de 2 hilos que en un par trenzado, que en un cable coaxial o en una fibra óptica? No. No. Los No. otros cables vienen preparados para Exactamente. soportar el ruido o esas cosas. Bien, no todos los cables, ¿sí? Acuérdense que la línea abierta de 2 hilos es la línea más simple, ya no se usan las comunicaciones alámbricas. Cuando hablamos de alámbricas estamos hablando de comunicaciones por cable, ¿no? Y cuando hablamos de inalámbricas estamos hablando de comunicaciones vía en el espacio, o sea, en el vacío, ¿sí? Bien, entonces, tanto en un canal como en otro, o sea, tanto en las comunicaciones alámbricas por cable como las inalámbricas, hay ruido, ¿sí? Y hay atenuación. Entonces, la idea es que ustedes relacionen de qué dependerá que haya mayor grado de ruido o atenuación. ¿Una de qué, entonces? Ustedes me dicen que no es lo mismo transmitir en un cable que en el otro. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo lo llamamos al cable? Según el medio que sea. Muy bien, es un medio de transmisión el cable. O sea que dependerá del medio de transmisión, ¿sí? ¿De qué más depende? ¿Qué les parece a ustedes? La distancia podría ser una. Muy bien, la distancia entre qué dispositivos. Está correcto, pero ¿entre qué? El emisor y el receptor. Muy bien. Profe, ¿y también depende del ancho de banda? Entonces, No, nada que entre ver. el transmisor y el receptor, y depende, muy bien, sí, tiene que ver, más que del ancho de banda, de la velocidad de la red. Entonces, ¿cuántos bits por segundo se transmiten dentro de ese medio de transmisión? Entonces, los tres factores que determinan si hay mayor grado de atenuación o mayor grado de ruido son la distancia entre transmisor y receptor, no es lo mismo transmitir
a 10 metros que a 1 kilómetro o a 100 kilómetros, ¿sí? Ese es un factor. El otro factor es el tipo de medio de transmisión. No es lo mismo transmitir, como ustedes me dijeron, en una línea de transmisión simple, como la línea abierta de 2 hilos, que no tiene casi protección, que son alambres pelados, o sea, que no tienen protección, que en una fibra óptica, ¿sí? Y dependerá, por último, también de la velocidad de la red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ahí en esa pregunta, que no sé quién no me acuerdo quién me la hizo, Federico ¿era? ¿Rueda? No. No. Yo, profe. Julián, bien. Julián, ¿sí? ¿De qué depende la atenuación? Y bueno, así depende de estos 3 factores, de la distancia, de la velocidad de la red y del medio de transmisión. Es lo mismo que si yo pregunto de qué depende el ruido. Bueno, el ruido depende de los mismos 3 factores, o sea, a mayor distancia, a mayor distancia, menor velocidad y, por ejemplo, el cable más sencillo, ¿no? Voy a tener mayor grado de ruido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende entonces? Entonces, el ruido lo que produce es la deformación de la señal y la atenuación lo que produce es la disminución de voltaje o de amplitud de la señal. Eso es lo que tienen que ustedes tener claro. ¿Está? ¿Quedó claro ahora? Sí. Sí, quedó claro. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe, Sí. todo lo que sea, por ejemplo, representar una señal o dibujarlo, o sea, hacer el cable de fibra óptica, ¿lo podemos hacer en hoja? Yo diría que eso lo pueden capturar, o sea, lo que es los modos de transmisión de la fibra óptica, ¿sí? Está en internet los dibujitos. Los pueden capturar de ahí. O sea, bajen la figura, ¿sí? Y la copy-pastean después, digamos, en el informe en Word cuando lo hagan. Si lo quieren hacer a mano, háganlo, pero la idea es que ustedes ya empiecen a manejar el Word, las herramientas informáticas y empezar a hacer informes, ¿sí? Sí. Que se acostumbren a trabajar en la computadora. Acuérdense ustedes como técnicos, el día de mañana, cuando estén trabajando en algún lugar, les van a hacer informes. Y ahí van a tener que manejar el Word, el Excel, ¿sí? Todas las herramientas de Microsoft. Entonces, es preferible aprenderlo ahora, ¿sí? Que aprenderlo cuando estén trabajando. Porque cuando estén trabajando no van a tener tiempo de aprender cómo se maneja. Entonces, el Word es muy sencillo. Ustedes tuvieron ya este taller el año pasado o el anteaño. En informática tuvieron herramientas de Excel, hicieron ya algunos trabajos prácticos de Excel y de Word, así que los informes, ¿sí? Todos los que tengan computadora traten de hacerlo en Word, ¿sí? Yo entiendo por ahí que no tengan computadora, bueno, se puede hacer también un informe en el celular, ¿sí? Se baja la aplicación de Word y se puede hacer, ¿sí? Es un poco más complicado porque es más chiquito, la pantalla es más chica, es más difícil tipear sobre el Word, sobre el celular, pero se puede hacer. Pero aprendan, la idea es que ustedes empiecen a acostumbrarse a poner portada, nombre, apellido de la materia, nombre, apellido de ustedes, del profesor, fecha de entrega, y desarrollar los trabajos que yo les pido usando el Word, ¿sí? Y la herramienta informática que es la computadora y los programas. Así que eso, como ustedes como futuros profesionales, que ya casi lo son, porque están en quinto, no se olviden que están a 2 años o 3 ya de recibirse, si Dios quiere, y obtener un título secundario importante, tengan la capacidad, cuando salgan de la escuela, ¿sí? De saber hacer un informe. Entonces la idea es esa. Yo sé que a veces por ahí dice, ¿por qué el profe hace? Bueno, pero ustedes necesitan la práctica de hacer informe. Todo lo que se hace, cualquier tipo de práctica, no solamente en esta materia, sea técnica o no sea técnica, el profesor debe exigirles a ustedes hacer informes en la computadora, ¿sí? Práctica del lenguaje, matemática, también se puede hacer en Word, ¿sí? Ustedes saben que hay un editor de ecuación en el Word, entonces pueden hacer
las ecuaciones y pueden hacer ejercicios de matemática en un informe. Entonces, acostúmbrense a trabajar así porque es lo que piden los trabajos. O sea, uno cuando, digamos, insiste en algo es porque tiene experiencia de haber trabajado afuera, ¿sí? Y si no trabajé afuera, yo soy profesor de prácticas en la otra escuela y sé lo que piden las empresas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se pide en las empresas? Se pide un técnico que sepa inglés, ¿sí? El inglés conversado, por eso usted tiene que estudiar inglés, que sepa trabajar en la computadora y manejar las herramientas de Microsoft Word, hacer un Excel, hacer un presupuesto, hacer una tabla, hacer una gráfica o hacer un informe en Word, ¿sí? Presentar algún tema. Para presentar un tema usted tiene que hacer un PowerPoint. Entonces son todas herramientas que ustedes ya deberían conocer a esta altura, allá a esta edad. Si no la conocen, yo les aconsejaría que empiecen a introducirse en las herramientas que ofrece la computadora para hacer trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, volvamos a la materia. ¿Alguna pregunta más? Si yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre una fibra óptica y, por ejemplo, cualquier otro cable? ¿Cuál es la diferencia principal? Y el cable de fibra Utiliza óptica sería fotodiodos. el más perfecto, ya que no tiene muchos defectos que el otro. Perfecto, pero ¿qué diferencia existe entre una fibra óptica y cualquier otro tipo de cable? Que este La fibra no, óptica Utiliza diodos de luz. usa no láser, mientras que los demás usan LED, ¿no? Era- A ver, ustedes piensen, la fibra óptica, ¿qué se transmite adentro? Que usa Un luz y láser. no usa un conductor. en Muy sí. bien, un haz de luz, ¿no es cierto? Entonces, es el único cable por donde circula un haz de luz. En los otros cables, ¿qué circula cuando yo mando una señal? Cuando tengo un conductor central de cobre, ¿qué es lo que circula? corriente. Muy bien, una corriente eléctrica. Entonces, una de las diferencias es que por la fibra óptica se transmite luz y por cualquier otro cable, que puede ser par trenzado, líneas abiertas de 2 hilos o cable coaxial, se transmite una corriente eléctrica. Esa es la principal diferencia de un cable con respecto a los otros. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Por eso su construcción, digamos, física, ¿sí? Una está hecha en base a un vidrio transparente, ¿sí? Para que se refleje la luz dentro de la fibra óptica. Por supuesto que esa fibra óptica, para la luz que incide de afuera, tiene una protección, porque si no se mezcla lo que se transmite dentro de la fibra óptica con la luz que viene de afuera. Eso no debe pasar, ¿sí? Y los otros cables, ¿y cuál sería? A ver, ¿cuál tendría menos, qué le parece a ustedes? ¿Cuál tendría menos atenuación de los 4? El láser. La fibra óptica. Muy bien, la fibra óptica. Sí. El láser es un transmisor, el diodo láser es uno de los transmisores de la fibra óptica. ¿Sí? Claro. Entonces, la fibra óptica es el medio más perfecto que el hombre inventó para transmitir una señal. Fíjense que se pensó, después les voy a dar un video muy clarito, que se llama La velocidad de la luz, que tiene que ver con la historia de las comunicaciones, ¿sí? No se lo voy a contar la película porque quiero que ustedes después vean la película y contesten una serie de preguntas, pero surgió, ¿saben de qué surgió la fibra óptica? En el año 1800 y pico, donde se hacían esos grandes congresos, en Francia, por ejemplo, ¿sí? En París, vieron que en París, en Europa, hay muchas fuentes en las plazas, ¿sí? Arquitectónicamente, se dice que Buenos Aires es la Francia de Sudamérica, ¿se entiende? Porque mucha de la construcción que hay en Buenos Aires hay en Francia, hay en Italia, o sea, en países europeos. Eso se debe a la inmigración que Argentina, en esos años, digamos, gente que vino de Europa, ¿sí? Empezaba a construir casas como en Europa. Entonces, bueno, había muchas fuentes, ¿sí? En Europa. Si ustedes tienen la suerte de ir algún día a conocer Europa, van a ver que hay muchas plazas, muchos árboles,
mucha arquitectura, sí, fuentes, sí, sobre Profe, todo tampoco ahí, tenemos que ir tan lejos. Vas al barrio inglés y son las casas que vinieron con el ferrocarril. Es un claro. ejemplo. Bueno, así como hay casas que vinieron con el ferrocarril, también hay casas que han construido italianos, ¿sí? Franceses, entonces le hicieron como estaban en Francia o en Italia, o en Inglaterra, ¿sí? Tenían la forma, digamos, de las casas de esos lugares o de esos países de América. Entonces, la fuente que hace, larga chorritos de agua, chorros de agua, ¿sí? Entonces empezaron a iluminar las fuentes para que quede visualmente mejor, o sea, de noche sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, había una fuente que estaba iluminada en roja, el agua cuando salía, y la otra fuente estaba iluminada en azul, ¿sí? Y se veía que los chorros tenían distintos colores. Bueno, la fibra óptica, aunque ustedes no lo crean, después vamos a ver un video, surgió de ahí, ¿eh? Observaron los científicos, ¿sí?, que la luz se transmite por el agua también. Entonces, trataron de hacer algún medio, por supuesto que el agua no se puede hacer un cable en base al H2O, al agua. Entonces, lo único más parecido al agua es hacer un vidrio transparente, ¿sí? Y se buscó a ver qué efectos corría. Dentro del vidrio no hay una corriente eléctrica que circule porque no es un conductor central de cobre. Entonces, se pensó en hacer un haz de luz, que se transmita un haz de luz. De ahí surgió la fibra óptica. Entonces, la fibra óptica, ¿sí? Después vino qué aplicación le daban a la fibra óptica. La fibra óptica decían, bueno, inventé un cable que en vez de que circule una corriente eléctrica, circula un haz de luz. Bueno, ¿qué aplicación le podemos dar a esto? Y bueno, se encontró que tiene infinitas aplicaciones. Ustedes fíjense que cuando se van a hacer un estudio médico, por ejemplo, ¿sí?, una colonoscopía o una endoscopía, ¿sí?, es una fibra óptica que tiene una camarita, ¿sí?, y aparte de tener una camarita, a la persona que se está haciendo ese estudio, digamos, la duermen, ¿sí?, y esa camarita va recorriendo, ingresa o por la boca, ¿sí?, eso es una endoscopía, y van viendo la parte de digestión del ser humano. Entonces la fibra óptica tiene una aplicación en la ciencia, en la medicina. Gracias a esa aplicación, muchos nos salvamos, el ser humano se salva de las enfermedades que podemos llegar a tener, ¿sí? El cáncer de colon, ¿sí?, el cáncer, bueno, de hígado, ¿se entiende? El cáncer de garganta. Entonces, esa es una de las aplicaciones. La otra es las comunicaciones. Fíjense que siempre en la calle, cada tanto vemos que hacen tendido de fibra óptica. Rompen una calle, ¿sí?, y pasan fibra óptica. Bueno, eso favoreció las comunicaciones, ¿sí?, de celular, internet. Gracias a la fibra óptica podemos estar comunicados ahora. O sea, fíjense que fue un invento fantástico, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre la fibra óptica y cualquier otro tipo de cable? Bueno, primero, no se puede deteriorar la fibra óptica. Es un cable, yo diría, casi indestructible, ¿sí? Por más que yo lo doble, lo trate de estropear, la fibra óptica no se va a estropear. En cambio, si yo agarro un coaxial y lo empiezo a doblar, o agarro un par trenzado y lo empiezo a hacer así, o una línea abierta de 2 hilos también, bueno, se corta el cable, ¿no? Va a llegar un punto que se corta. Entonces, lo que yo pretendo es que ustedes vean todos esos pros y esos contras de todos los cables, ¿sí? Entonces, la fibra óptica no solamente tiene una aplicación, digamos, en las comunicaciones, como estamos viendo nosotros. A nosotros nos interesa la parte de las comunicaciones, ¿sí?, la parte de todo lo que es transmisión de señales de internet, señales de televisión, ¿sí?, señales de radio, sino también en la medicina. Amplió su aplicación. Entonces, es una herramienta fantástica, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hasta ahora no se inventó nada mejor que la fibra óptica. De acá a unos años, a medida que la tecnología va avanzando, ¿sí?, y veremos qué otro tipo de cable se puede hacer. O no, o capaz que ya los cables se dejan de usar y directamente se transmiten señales
el espacio, como se están haciendo ahora. Ahora se están mandando muchos satélites, ¿sí? Nosotros estamos, en la Argentina es uno de los países que empezó, digamos, a promocionar esto de de hacer tecnología aeroespacial, ¿sí? Nosotros ya fabricamos satélites, es un avance. Para nosotros fabricar un satélite, digamos, tecnológicamente es un avance, cosa que otros países por ahí como Estados Unidos no quiere que nosotros nos metamos en esa carrera, ¿sí? No les conviene a ellos tampoco, ni a los rusos, ni a los chinos, aunque uno a veces, digamos, se queja del país que tiene, no nos damos cuenta del potencial de que somos, ¿sí? De lo que podemos llegar a ser. Entonces nosotros ya fabricamos satélites, vendemos satélites a otros países. Estamos ya en carrera aeroespacial. No tenemos astronautas, no mandamos gente a la Luna como hacen los yanquis, o los rusos, o los chinos, pero ya empezamos a, digamos, a incursionar en ese tema. Entonces, por eso les digo, todas estas cosas que nosotros estamos viendo se aplica no solamente en la informática, se aplica en la electrónica, porque la electrónica va de la mano de la informática. La informática no hubiese nacido si no hubiese nacido la electrónica. Y la electrónica no hubiese nacido si no hubiese estado la estructura del átomo y la química, si no se haya estudiado la química. Fíjense que ya hay 3 carreras que van de la mano, la química, con la electrónica, con la informática. Bien, ¿se va entendiendo esto? Bien. Entonces, ¿se entiende lo que es una atenuación? ¿Sí? Que es una reducción, volviendo a la pregunta anterior, es una reducción de voltaje. Bien, es una de las perturbaciones. Si yo les pregunto, el cable coaxil, ¿sí? Hay 2 tipos de cable coaxil. ¿Alguien me podría decir cuáles son esos 2 tipos? Salimos un poco de la fibra óptica y vamos al cable coaxil. Sí. Hay 2 tipos de cable coaxil. ¿Cómo se llamaban? Tenía que ver con la superficie del cable, con el área del cable. Delgado. Muy bien, el delgado fino, y el otro ¿cuál es? El grueso. El grueso. Entonces, de acuerdo a qué cable coaxial elija, yo voy a tener una mayor distancia de transmisión o una menor distancia de transmisión. ¿Ustedes se acuerdan del coaxial delgado? Distancia máxima enviaba una señal sin tener atenuación. Pregunta que yo les hago a preguntas de examen, ¿no? ¿Cuál era la distancia máxima que soportaba? Se todo, no entendí nada. Dijimos que el cable coaxil, hay 2 tipos de cable coaxil, uno delgado y otro grueso, o sea, se los clasifica por su diámetro. ¿Saben lo que es el diámetro? Ustedes estudiaron en matemáticas diámetro y radio, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vieron en matemática? ¿Saben lo que es el diámetro? El diámetro de una circunferencia. ¿Saben cuál es? El diámetro está en función del radio. ¿Es lo mismo el radio que el diámetro? No, profe. No. Sí, ¿qué diferencia hay entre el diámetro y el radio de una circunferencia? Creo que el diámetro es mayor que el radio. El radio es la mitad, o sea, toma la mitad del círculo, mientras que el coso toma todo. Sí. Toma todo El radio era bien. la distancia entre el punto medio La extensión entre una punta. y el diámetro Exacto. era el doble. El doble, muy bien. Bueno, ustedes saben que los cables se los clasifican también por su diámetro, ¿sí? Entonces, por eso se llama coaxil grueso o coaxil delgado. ¿Quién tiene mayor diámetro, el grueso o el delgado? Estoy preguntando una pavada, ¿no? Pero tratando de que ustedes piensen. ¿Quién tiene mayor diámetro? ¿Un cable grueso o uno delgado? Grueso, el grueso. El grueso. Entonces, yo les di en la carpeta, en la teoría, les expliqué cuando había clase presencial, que el cable coaxil, dependiendo si es grueso o delgado, tenía un alcance máximo, ¿sí? La señal para que no se produzca atenuación.
Entonces la pregunta es, en un cable delgado o fino, ¿cuál era la máxima distancia que soportaba ese cable para que no se produzca atenuación? ¿Cuál era la distancia? ¿Del delgado? Sí, 200 metros. muy bien. 200 metros teóricos. ¿Y en la práctica? 180 y pico de metros, ¿puede ser? Muy bien, 185, exactamente. Entonces se comprobó que a los 185, un coaxial delgado, hasta 185 metros no hay atenuación. A partir de 185 metros, o sea, la distancia entre transmisor y receptor, ¿sí?, no deben superar los 185 metros. A partir de esa distancia, ¿qué deberé poner yo para que no se produzca la atenuación? ¿Qué es lo contrario a atenuar? ¿Cómo habías dicho? Amplificar. ¿Qué es lo contrario a atenuar? ¿Cómo? ¿Qué es lo contrario a atenuar? Sí. Am- ¿Qué debe poner yo para cómo? Amplificar. Muy bien, un amplificador. Entonces, ¿qué indica ese cable al operador? Que, ojo, no pases de 180 metros o 185 metros, porque vas a tener atenuación. Y dijimos que la atenuación era algo malo para las comunicaciones. Entonces, ¿qué deberé poner yo a partir de esa distancia? Lo dijeron recién. ¿Qué dispositivo? ¿Cómo se llama el dispositivo? Usamos El amplificador. un amplificador. ¿Por qué yo pongo un amplificador a una guitarra eléctrica o cuando yo canto, ¿sí?, un micrófono, ¿sí?, que es un captador de mi voz, ¿sí?, de señal, se le pone un amplificador para que llegue El más lejos? amplificador es para que suene más fuerte. Muy claro, bien, y que llegue suene más a mayor distancia lo que estoy cantando, lo que estoy tocando. ¿Sí? Entonces ustedes cuando van a un recital van a ver que las bandas de rock, ¿sí?, o la banda de cumbia, lo que les gusta escuchar a ustedes, ¿sí?, tienen amplificadores puestos equipos, los instrumentos, porque si no, no se escucha. Entonces, o escuchan los que están adelante de la sala, ¿sí?, supónganse que están en un teatro, en un cine, y no escuchan lo que está atrás. Entonces, el amplificador lo que hace es amplificar la señal para que llegue más lejos. Entonces, acá lo mismo. Las comunicaciones debemos poner un amplificador para que en un coaxial delgado supere la distancia de 185 metros prácticos, ¿se entiende? Entonces, tiene un límite esa transmisión. Bien. ¿Qué diferencia hay con el coaxial grueso? El coaxial delgado llega hasta 185 metros prácticos, 200 metros teóricos. ¿El coaxial grueso, qué distancia máxima soporta para que no haya atenuación? 485 era, ¿no? Muy bien. 480. 485 metros, ¿es práctico o teórico? Práctico. Práctico, muy bien. ¿Y cuántos teóricos? 500 metros. Muy bien, 500 metros. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Yo tengo que evaluar, a ver, si a mí viene un cliente, ustedes como futuros técnicos, y tienen que armar una red, sí, cableada, y le pide armar una red de computadoras, y esa red de computadoras tiene que ser en cable, vamos a suponer, ¿no? Sí. Y son 5 kilómetros de distancia entre una computadora y el otro, como máximo. ¿Qué tipo de cable tendré que usar? Y yo le recomendaría el cable coaxial, el que llega hasta 480 y pico metros y ampliaría la señal con un amplificador. Bien, pero la pregunta es, ¿está correcta lo que vos decís, Martín? Me parece bárbaro. Buenísimo. Federico, Martín, Federico. Ahora, ¿por qué usás el cable grueso y no el delgado? ¿Por un problema Porque de el delgado velocidad? no,
no tendría la misma, digamos, gastarías más. Tendrías que ¿Gastaría en comprar qué? más, o sea, costearías más porque tendrías que costear más amplificadores. Muy bien, tendré que comprar mayor cantidad de amplificadores para llegar a esos 10 kilómetros. ¿Se entiende? Mm, Acuérdense que son dispositivos electrónicos que no son baratos, ¿sí? No. Entonces, está bien lo que dice Martín, muy bien. Entonces, si yo tengo una distancia muy grande que recorrer, yo pondré el cable que tiene mayor distancia, sin atenuación. Sí, ¿tendré que poner amplificadores? Sí, tendré que poner, porque si estoy hablando de 10 kilómetros, y estamos hablando que el coaxial grueso soporta hasta 485 metros, ¿sí? Pero me ahorro, ¿sí?, en cantidad de amplificadores. Por ahí con 3 o 4 llegaría, ¿sí? En cambio, si yo uso el coaxial más delgado, tendré que poner el doble o el triple de amplificadores, ¿entiende? Bien, y con respecto a la velocidad, ¿qué velocidad tiene un cable, ese tipo de red? ¿Y en qué unidad está la velocidad? O la tasa de bit. ¿Se acuerdan del protocolo 10 base 2, 10 base 5? Bien, ¿qué significa el 10? 10 megabytes. Muy bien, 10 megabits por segundo, pero ¿qué es la velocidad de la red? O sea, yo puedo armar una red a 10 megabits por segundo. Que sea base, ¿qué significa? Esa palabrita 10 base. El 10 ya sabemos, es la velocidad. Y está en megabit por segundo. La palabrita base, Transmite una señal. ajá. O sea, que ¿cuántas computadoras pueden transmitir en un determinado tiempo? Si es base, banda base. Una. Una computadora, ¿sí? En cambio, si sería base ancha, podría ser más de una. Exactamente. Si es banda ancha, como estamos nosotros en Internet, ahora estamos en banda ancha, porque ¿cuántas computadoras tenemos conectadas? Sí, Somos más 13. de una. Más de Ma- una. ma- somos más. Por eso, somos 13 en este momento. No me gusta mucho el número, pero bueno, 13, ¿sí? Somos más de una. Entonces estamos comunicados, fíjense, online, 13 personas acá ahora. ¿Mm? Banda Entonces, ancha. Internet no es banda base, es banda ancha. ¿Se entiende? Es todo lo contrario. Bien. Entonces, en estos tipos de cables se transmite banda base, ¿sí?, a una sola frecuencia, o una computadora puede transmitir 10 megabits por segundo es la velocidad, tanto en el coaxial grueso como en el coaxial delgado, pero lo que se diferencia el coaxial grueso del delgado es la distancia máxima entre un transmisor y un receptor. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué se estudian los cables? ¿Por qué estudiamos los cables? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué tenemos que saber cómo están construidos por dentro? Y El ruido, cómo los afecta a las pasiones. Sí, Martín. ¿cómo podemos decir? Y nos sirve para más conocimiento. O sea, más que todo Bien, para. porque alguien Sí. el día de mañana que les va a hacer armar algo y ustedes tienen que saber qué tipo de cable van a tener que aplicar, ¿sí? Usar para hacer esa red. ¿Se entiende? Sí. Y para que funcione bien la red, porque si no el cliente los va a llamar constantemente, che, lo que me mandaste es una porquería, entonces no me sirve. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiar los pros y los contras de cada cable para saber en un futuro cercano, ¿sí? El día de mañana ustedes tienen que ver alguna cosa entre 2 o 3 computadoras, ¿sí? Bueno, todas estas consideraciones de distancia, si es cableado, si es vía aérea, todas estas cosas, ustedes ya las tienen, por eso se estudia esta materia, por eso es importante esta materia. Lo que ustedes están estudiando acá en esta materia, los tienen que saber, por ejemplo, una aplicación práctica de esto, laboral, es los chicos que están haciendo las conexiones de cable e internet, los servicios, prestadores de servicios de internet o de cable, ¿sí? Son cosas que se aplican, el que presta, la empresa que tiene, digamos, servicios de internet y cable. Todos estos conocimientos que estamos viendo ahora. Entonces, ustedes el día de mañana no saben dónde van a ir a trabajar. Capaz que van a estar a trabajar a alguna empresa importante de cable o a un canal de televisión o a una radio.
Entonces, ustedes como informáticos el día de mañana pueden ser operadores de cable, de televisión, o sea, no tienen ningún problema. Nosotros estos conocimientos que estamos viendo, ustedes ahora lo ven complicado porque, claro, es todo electrónica, ¿sí? Son conceptos muy específicos, lo van a aplicar en el campo laboral. ¿Sí? Después la empresa lo que hará, una vez que ustedes los contratan como técnicos, es capacitarlos, ver cómo funcionan los equipos, cómo probar si el cable tiene atenuación o está llegando bien la señal. ¿Sí? Hay aparatos que miden la atenuación. Nosotros no podemos hacer eso porque son equipos muy caros, el colegio no puede comprar esos equipos, ¿sí? Salen fortuna. Pero por lo menos sí podemos calcularlo, después vamos a calcular en forma, digamos, manual con la calculadora, aplicando una ecuación, ¿sí? ¿Qué atenuación teórica podría llegar a tener en un determinado cable? ¿Sí? Lo que no podemos medirla, pero sí podemos calcular. Entonces, por eso estamos haciendo una introducción a la interfaz eléctrica, ¿sí? La interfaz eléctrica es la computadora, es la conexión entre la computadora y ¿qué otro medio? ¿Qué dijimos que hacía la interfaz eléctrica? Yo tengo un medio, ustedes están ahora transmitiendo desde un medio analógico o digital. Lógico. ¿El celular o la computadora es un medio analógico o digital? No, es digital. Ajá, es digital, ¿sí? Bien, es digital. Mm. Y la señal que nosotros estamos emitiendo, yo veo la camarita, por ejemplo, la veo a Magalí y veo algunos otros más que están con cámara. ¿Por dónde se transmite? ¿En un medio digital o en un medio analógico? O sea, esa señal de televisión, o sea, esa señal de la cámara que me está enfocando a mí o está enfocando a ustedes. ¿Analógica? El cable, ¿que es un medio digital o un medio analógico? No, el cable es analógico. Y siempre la ¿Qué cable computadora es le va analógico? siempre Pará. a... ¿Qué cable es El cable, analógico? ¿Cuáles son los cables analógicos? y Porque lo hay que uno que es estábamos viendo digital, recién, por ejemplo. un cable coaxil, parte encerado, todo eso es un medio analógico. Bien, todos los que Y que tienen la conductor computadora central de termina, cobre, sí, bien, sí. Todos los que la, tienen conductor central de cobre que circula sí, una corriente son medios analógicos, o sea, son cables analógicos. El mm, único que no es analógico, ¿cuál sería? la computadora. No, de cables estamos hablando. Sí, la computadora es un medio analógico. La fibra. La fibra óptica. Porque ya no circula una corriente eléctrica, circulan unas de luz. ¿Eh? Mm, Entonces la señal eléctrica, que ya no hay señal eléctrica. ¿Se entiende la sí, diferencia? mm, Entonces tenemos 3 medios analógicos, líneas abiertas de 2 hilos, par densado, cable coaxil, una línea digital, fibra óptica. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Y si tengo que preguntarles qué característica tiene las líneas abiertas de 2 hilos. Y es la que menor velocidad transmite de todos los medios que vimos. Bien. ¿Y qué pasa con respecto al ruido? Y es al que más le afecta, es el medio que más le afecta el ruido. Al no estar Muy bien. aislado ¿Por qué le toma el ruido afecta? de afuera. Muy bien. Muy bien. O sea, el ruido no se puede, está bien lo que dice Juan, el ruido se produce dentro del cable y fuera del cable. O sea que la línea abierta de 2 hilos es el medio, digamos, más simple y el que ya no se usa más para transmitir una señal, sobre todo a largas distancias, ¿sí? Ya no se usa más. Igual lo vimos porque, bueno, la comunicación empezó por algún cable, ¿sí? Profe, ¿Se una entiende? consulta. En los Sí. auriculares, ¿qué tipo de conexión se utilizaría? Porque yo se me rompió un par de auriculares y los desarmé para ver qué problema tenían. Y cuando lo abrí, eran dos hilos de cobre Sí. cubiertos por una pintura o algo por el estilo, no me acuerdo bien qué es, Ujú. y un plástico aislante para que no se dañe. ¿Qué tipo de Sí. conexión sería?
Por empezar, hay que diferenciar lo que son los cables donde existe comunicación, como estamos haciendo ahora, y los cables de audio. El cable de audio es el que tiene, por ejemplo, los cables que van conectados a un parlante no es el cable común, no es el cable de electricidad, ¿sí? El cable de electricidad son plitos, ¿sí? Y está recubierto con un plástico afuera. El cable de audio tiene una protección mayor, ¿sí? Y sería como una línea abierta de 2 hilos, o sea, no necesitas, porque no tenés grande distancia entre el dispositivo que está recibiendo la señal de radio y tu oreja. Sería Claro, como una son línea simples. abierta de 2 hilos, pero no. Acuérdense que las líneas abiertas de 2 hilos eran alambres. Cuando estamos hablando de alambres, estamos hablando no de algo multifilar, que tiene varios pelitos, sino que es un solo cobre, es un alambre que se corta, es como un alambrecito, ¿sí? Pero sería algo parecido a eso. Igualmente, hay que diferenciar lo que es un cable de audio de un cable común, digamos. Igual tiene protección. Ustedes saben que cuando yo tengo un equipo de música, yo debo escuchar bien la música, no distorsionada. Entonces se le ponen capacitores, ¿sí? A los parlantes, y se le pone unos cables especiales que son negro y rojo, tienen color negro y rojo, y son de audio, que tienen una protección adentro para que no haya distorsión de eso que estoy escuchando, ¿sí? Pero digamos que sería como una línea abierta de 2 hilos, algo parecido. ¿Por qué? Por la distancia que yo tengo de mi oreja al receptor o al dispositivo que está conectado. Si yo estuviera a una distancia mayor, ya no tendría que usar ese tipo de cable, tendría que usar otro tipo de cable que tenga, ¿sí? una cubierta que produzca menos ruido, menos atenuación. ¿Sí? Pero son cables especiales, son de audio. Acuérdense, no todos los cables son iguales. Aunque ustedes lo ven por afuera igual, no todos los cables constructivamente son iguales. Acá estamos hablando de cables de comunicación, de transmisión de señales, ¿sí? Y debemos diferenciarlo lo que es el cable de electricidad. No tiene nada que ver. Hasta el diámetro de un cable de electricidad por ahí más grueso que el cable que vos me decís del auricular. El cable del auricular es finito, ¿se entiende? Y no son alambres, es multihilo, o sea, vos lo doblás, el alambre si vos lo doblás se corta, ¿estamos de acuerdo? Si vos le haces así, llega un momento que le haces tanto así que se corta. El multifilar, ¿sí? Tarda un poquito más en cortarse. Igual se corta, pero no es tan rígido como el de cobre, o el alambre en sí. ¿Cuáles son las características de la línea abierta de 2 hilos? Aparte de ser el que menos protección tiene, ¿qué es lo que se producía? Mayor distorsión. Sí, o sea, ¿cómo se llamaba el ruido que se producía en la línea abierta de 2 hilos? ¿Cómo? ¿Diafonía? No. Muy bien, diafonía. ¿Y por qué se producía la diafonía? ¿Cómo estaban esos dos cables? Por ejemplo, los dos cables, ¿cómo estaban? Pues, se acoplaban. Muy bien, se acoplaban. ¿Pero por qué se acoplaban? Porque estaban ¿cómo? ¿Estaban entrelazados? ¿Están entrelazados los cables? ¿Así? Sí. ¿Las líneas abiertas de 2 hilos No. tenían un cable entrelazado? No. ¿Cuál era el cable que estaba tenía entrelazado. entrelazado adentro los cables, digamos? ¿Qué significa trenzar? Es como... ¿Cómo está el cable dentro del par trenzado? Entrelazado significa... ¿Qué es entrelazar? Juntar. Sí, Unir, las líneas abiertas de 2 unir. hilos también estaban juntos, pero ¿estaban entrelazadas las líneas o estaban cercanas? Cercanas. Claro. Entonces, cuando yo junto dos cables cercanos, ahí se produce lo que es la diafonía. Ahora, si yo hago esto, los entrelazo,
¿Qué pasaba con la diafonía? ¿Qué pasaba con ese acoplamiento que habla Magalí? ¿Capacitivo o entre cables? ¿Seguía estando o bajaba el nivel de diafonía? Bajaba. Bajaba. No. Ajá. Sí, está bien, baja. Si yo dos cables los junto así, se produce diafonía. Si yo los entrelazo, ¿sí? Entrelazar es agarrar y empezar a hacerle esto así, que Sí. quede en forma de 8 entre uno y otro, Sí. el nivel de diafonía bajaba, ¿sí? No se eliminaba del todo. Después vamos a ver qué se usa para eliminar la diafonía del todo. Pero bajaba bastante el nivel de diafonía. Entonces, fíjense cómo fue la tecnología avanzando. Primero eran las líneas abiertas de 2 hilos, y después alguien descubrió que esas líneas abiertas, esos cobres, esos conductores, esos alambres, al entrelazarlos, producía una menor distorsión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ruido que se produce entonces en las líneas abiertas de 2 hilos es la diafonía, que es la diafonía era, cuando circulaba corriente por un cable, incidía ruido sobre el que estaba cercano, y viceversa. ¿Mm? Ahora, si yo entrelazo esos cables, ese ruido empieza a desaparecer. Ese acoplamiento capacitivo entre esos dos cables empieza a desaparecer. Esa es la diferencia entre líneas abiertas de 2 hilos y el par trenzado. Después, constructivamente son lo mismo, pero la diferencia es que yo los entrelazo y lo que hago es bajar ese efecto de diafonía, ese ruido que se produce cuando hay corriente por los dos cables. ¿Mm? Bien, ¿y qué otra cosa, qué otra característica tenían las líneas abiertas de 2 hilos? ¿Qué se conectaban en un momento a 50 metros, que era la distancia máxima que soportaba? ¿Qué se conectaba? ¿Qué dispositivos? ¿Las líneas telefónicas? No sé. Sí, pero ¿qué se conectaba en las líneas abiertas de 2 hilos? ¿Qué dispositivos? Puede ser el DTE y el DCE. Ajá, muy bien, un DTE y un DCE. ¿Y qué es el DTE, Magalí? Era No estoy, a ver, no estoy tomando examen, ¿eh? el Estamos equipo terminal de datos. muy bien. ¿Y un ejemplo de un equipo terminal de datos, Magalí? Muy bien. Puede ser el No. modem, no sé. No, el módem es el DCE, es un equipo de circuito de datos, el DCE. La computadora. La computadora. Entonces, con ese cable conectábamos una computadora y un módem a una distancia máxima de 50 metros, entre un dispositivo y el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Se dejó de usar ese cable, ya no se usa más. ¿Qué se usa ahora para conectar una computadora con un módem? Un cable coaxil. ¿Así? ¿Un cable coaxil o un par trenzado? No, depende. A ver, el cable coaxil es el prestador de cable. O sea, yo cuando contrato un servicio, viene el técnico, me hace toda la instalación de cable coaxial por casa, entonces yo contrato el servicio de televisión y de internet, Sí. que va a pasar por el mismo coaxil. Mm. Bien, yo tengo la computadora, supónganse, en una pieza de arriba, en la pieza chiquita. Esa es la caja principal. O sea, hasta ahí tengo cable coaxil. O sea, mi señal de internet va a tener cable coaxil. Pero entre esa caja, o sea, al módem lo voy a conectar por medio de ese cable coaxil, ¿sí? Pero entre el módem y la computadora, ¿qué tipo de cable va? Al módem llega el cable coaxil. El par trenzado, profe. Ah, el par trenzado. El par trenzado. Fíjense que es la ficha esa transparente. Hablábamos de qué ficha tiene un par trenzado. Ah, RJ45. Bien. Eso es conexión de computadores. ¿Conexión de telefonía? RJ11.
11. ¿Y cuál era la diferencia entre un RJ11 y 45? La ficha. El tamaño de la ¿Para qué ficha. se usa? Exacto. No, Para pero el el tamaño de la ficha. RJ45 se usa la computadora y para el RJ11 los cosos telefónicos era, ¿no? Bien. Los teléfonos fijos. ¿Ustedes tienen teléfono Sí. fijo todavía en su casa? Bien. No. Sí. Bueno, fíjense la ficha que va conectada al teléfono. ¿Sí? Fíjense que es más chiquita que la ficha de la computadora. Si bien es el mismo cable, o sea, un cable no es el mismo, porque uno es UTP y el otro es STP, pero digamos constructivamente lo mismo, lo que varía es el tamaño de la ficha, ¿sí? En los teléfonos se usa una ficha menor para hacer la conexión con el cable, y en la computadora se utiliza una ficha de mayor dimensión o mayor tamaño, pero constructivamente es la misma, ¿se entiende? Bien. Entonces, entre el módem y la computadora va un par trenzado. Y al módem se le conecta, ¿qué tipo de cable entonces? Un coaxil. Un coaxil. Un coaxil. Fíjense en el módem de ustedes, si tienen un módem principal donde llega internet, fíjense que hasta el módem van a tener la entrada del módem conectada al cable coaxil y la salida del módem, o sea, entre el módem y la computadora van a tener conectado un par trenzado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, lo que se está estirando ahora, no sé acá en Bahía, pero en Buenos Aires, es hacer todo fibra óptica, ya hacer tendido en las casas de fibra óptica, tanto para señales de televisión como para señales de internet. Sería genial que llegue acá Bahía. Y lo que pasa es que acá, viste, Dios atiende en Buenos Aires. Todo primero Buenos Aires y después el resto del país. Nosotros somos los pobres digamos, en el sentido de... Todo lo mejor está en Buenos Aires, capital federal, y después viene al resto del país. ¿Sí? Ya va a llegar. Lo que pasa es que el servicio va a ser más caro. Servicio, o sea, el alquiler de eso, estamos pagando ahora más o menos entre internet y cable, más o menos se está pagando 3.000 pesos. Pónganle 3.000, 4.000 pesos, dependiendo si tengo televisión digital y todo lo demás, ¿no? Pero cuando llegue la fibra óptica va a aumentar un poquito el precio. Igual, ¿qué voy a profe, todo ganar dice yo? en Buenos Aires, yo cuando fui, la señal de teléfono es malísima, todas antenas, es un descontrol. Son 4 millones de personas. Bueno, pero eso se debe a la concentración. Claro. Sí, eso se debe, sí. No debería pasar. En cualquier país del mundo que es cosmopolita, sí, digo bien, como Buenos Aires, en Francia no pasa eso. Lo que pasa es que acá somos un desastre. En Francia hay 20.000 antenas, lo mismo que en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos, y no hay interferencias como hay en Buenos Aires. Seguimos todavía lejos de la tecnología, ¿sí? Y si la empleamos muchas veces mal. Por eso no andan las cosas a veces. Las empresas ya están empezando a tener todo por fibra óptica. Las empresas, todo lo que es internet y todo por fibra óptica. Va a llegar, en un momento va a llegar. Imagínense que Buenos Aires como New York, ¿sí? Más o menos, es una ciudad importante y no pasa eso con las comunicaciones, no hay interferencias. Acá porque no se... acá es como las FM. ¿Vieron que las FM ustedes cuando van escuchando por ahí, van cambiando el dial, la sintonía digital y van escuchando como un ruido que se interfiere una FM con la otra? Sí. Bueno, eso es porque el ente regulador no cumple con su función, ¿sí? Cada radio FM tiene que tener su frecuencia, no puede invadir la frecuencia del otro. Entonces, esas radios están descalibradas, no están calibradas correctamente. Eso en cualquier país del mundo civilizado o del primer mundo no sucede. Porque si hay una radio que está fuera de la frecuencia, no podría transmitir al aire. Estamos lejos del primer mundo, chicos, todavía nosotros. La cosa no es que no andan, acá no andan, en otro país del mundo andan
perfectamente, en otro país del mundo. Yo no, le repito, ojalá estuviéramos científicamente como en otro país, que anden todo bien, pero acá las cosas no andan. En otro país yo he viajado afuera, he tenido la suerte de pocas veces, pero he viajado afuera y nunca tuve problemas de comunicación. Muy pocas veces se me ha caído internet, ¿sí? Muy pocas veces se corta la luz en un país europeo o en Estados Unidos, en un país de primer mundo. Acá es donde pasan las cosas, ¿sí? Acá cuando llueve se corta la luz, cuando llueve no tengo internet, cuando hay viento, acá. En otros países no pasa eso. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿Pregunta más? No, todo claro, todo claro. Bueno, tienen que leer, por eso, la idea es que guarda porque les aclaro que va a haber un examen de esto que va a ser, posiblemente sea oral, los convoque a un Meet por burbuja y hagamos una charla como estuvimos haciendo, pero esta vez con nota de trayectoria. Entonces, lee líneas abiertas de 2 hilos, características, problema. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cable coaxil, característica, inconveniente. Par trenzado, velocidad, característica, inconveniente. ¿Sí? La idea es que no estudien de memoria, sino que traten de pensar. Fíjense que yo les hago preguntas para que ustedes piensen y relacionen un cable con el otro. ¿Qué diferencia hay entre un cable y el otro? Bueno, uno hace esto, el otro no hace esto. ¿Sí? Uno tiene este problema, el otro salva este problema. Eso es lo que yo pretendo de ustedes, que sepan esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Josh. Bueno. Sí, profe. Y el ejercicio 1 de la actividad 2, el que tiene que hacer, y ya finalizamos y los libero, ¿sí? Que tiene que hacer un error de bit. Fíjense en los videos o en la carpeta, porque en la carpeta eso lo hicimos, cómo hicimos dar ese error de bit. Ustedes, en vez de... La señal que yo les hice es distinta a la que le di en la carpeta. Pero lo que tienen que hacer es exactamente igual a lo que tienen en la carpeta. ¿Está? Con la diferencia que nosotros teníamos un error de bit en el cuarto, me parece, cuando se los di en la carpeta, un solo error de bit, y ustedes tienen que tener 2 errores de bit, en el segundo y en el octavo. Entonces tienen que hacer la gráfica de la señal que les di analógica, de la onda cuadrada, después tienen que hacer el ruido de la línea, la atenuación, el ruido de la línea y el muestreo. ¿Se entiende? Entonces tienen que hacer dar un error de bit en el segundo y octavo. Fíjense cómo está hecho en la carpeta para poder hacer ese ejercicio en la actividad. Sí. Bien. Bueno, si no hay más consultas, chicos. No. Lean, repasen y pregunten. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, profe. Bueno, perfecto. Bueno, los libero, chicos. Si no hay más preguntas. Bueno, profe. Tengan un buen día. Dale. Un buen día, nos estamos viendo. Nos vemos. Y nos veremos, no sé Chao. si la semana que viene, no sé cómo. ¿Alguno sabe si va a haber clase o no va a haber clase? No. No, a mí La verdad, profe, está más bueno que usted. muy confuso. Si no fuera porque usted no dijo, chicos, tienen clase, nosotros no sabíamos. Claro. Se supone Sí, que es nada más estos días y la semana que viene volvemos, pero no sé. Claro, supuestamente son 9, pero ya conocemos más o menos cómo es la cosa. ¿Y sabe Son qué 15 burbuja días, va a ir? 15 días. ¿Qué No, burbuja le toca la semana de clase? Y a supuestamente, como es la semana esta la perdimos nosotros, nos tocaría en la mañana. La burbuja 1. ¿Qué burbuja? No sé si- La burbuja 3. No, la nosotros somos la 1 y la 2. ¿Pero cuál de las dos le tocaría? Ah, Si la hay- 1. La 1 va A la a la mañana una. y la 2 a la tarde. La 1 va a la mañana y la 2 va a la tarde de la semana. Claro, que pero se andás a ver si nos dicen, chicos, como estuvieron en cuarentena, nos mandan a la 1 de la tarde y a la 2 a la mañana. Bueno, No estén se sabe, atentos, profe. Estén Estén atentos atentos. porque yo no sé tampoco. Por eso les pregunto, capaz que ustedes están más informados que yo. Muchas veces están más informados que el profesor, pero bueno, ya nos van a avisar. Igualmente, expectativas, hay que ver si no se hagan de volver a empezar. No. O sea, yo quiero que haya clase presencial y no me quiero quedar en mi casa, quiero salir a trabajar, pero bueno, como están las cosas en Bahía Blanca, no sé si no alargan una semanita más la cuarentena.
Igualmente, quedamos que si la semana que viene no hay clase, nos reunimos el jueves en la misma dirección de link. Traten de hacer el ejercicio, los ejercicios, la actividad, así me muestran las dudas que tengan, ¿se entiende? Bueno, Profe, la actividad 1, ¿todavía está a tiempo de corregirse? o No, ya- si ya yo les pedí que corrigieran, corrijan. Ah, listo. Si ya les pasé un aprobado es porque medianamente hicieron bien la figura. Si quieren corregirlo y quieren obtener mayor puntaje, mejor. Si no, déjenlo. Los que ya están, digamos, que yo le puse tarea aprobada, listo, ya está. Lo que sí, los que todavía les falta, por favor, no se queden con eso porque les va a quedar la trayectoria educativa en proceso de esa actividad, ¿sí? bueno. Entonces, traten de hacerla mejor y reentreguen, no importa si lo hicieron mal, vuelvan a entregarlo y háganlo bien. La idea es que ustedes salgan aprendiendo. Bueno, listo. Bueno, profe, lo dejo porque tenemos matemática ahora. Suerte. Adiós. Sí, yo tengo la Chao, clase profe. con el otro burbujas, así que suerte. Suerte. Chao, chao.